El primer sonido que escuché del otro lado no fue silencio, no fue música, fue una frecuencia que no existe en este mundo, grave y sostenida, como si el tejido entero del universo estuviera respirando en una sola nota. No salía de ningún punto, venía de todos lados al mismo tiempo, y dentro de esa frecuencia había algo que mi mente no puede clasificar todavía. Era reconocimiento. No el tipo de reconocimiento que tienes cuando ves a un conocido en la calle, era algo más profundo, más antiguo, como si ese lugar me hubiera esperado siempre, como si yo fuera en ese espacio más yo que en cualquier momento de mi vida aquí. Me llamo Miguel, y lo que voy a contarte en los próximos minutos es algo que cargo conmigo todos los días desde hace 4 años, algo que Jesús me pidió específicamente que contara, no como opinión, no como interpretación, como testimonio directo de lo que vi cuando estuve muerto. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora. Lo que comparto en este canal no lo vas a encontrar en otro lugar. Y si tú también has vivido algo que no puedes explicar, o si tienes una pregunta sobre lo que estoy a punto de contar, escríbela en los comentarios. Los leo todos, cada uno importa. Ahora déjame contarte cómo llegué ahí. Era un martes de septiembre. No había señales, no había advertencias, no había ningún elemento en ese día que lo distinguiera de cualquier otro. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre, tomé café, llamé a un compañero de trabajo, salí de casa. El cielo estaba despejado, el tráfico estaba normal. Era un día completamente, absolutamente ordinario. Tenía 43 años, trabajaba en construcción, supervisando una obra en el centro de la ciudad. No era un hombre especialmente religioso. Creía en Dios de la manera en que creo que mucha gente cree, desde la distancia, en abstracto, con la vaga sensación de que ahí arriba hay algo, pero sin que esa creencia cambiara demasiado lo que hacía con mis días. Iba a misa en Navidad, en Semana Santa, a veces cuando mi madre me insistía. Eso era todo. Y entonces, sin un solo segundo de aviso, algo ocurrió en mi pecho. Los médicos me dijeron después que fue un infarto masivo. El corazón simplemente dejó de latir. No hubo tiempo para pensar en lo que pasaba. No hubo tiempo para decirle nada a nadie. No hubo tiempo para sentir miedo, aunque imagino que el miedo hubiera llegado si hubiera habido tiempo. Solo hubo un instante en que estaba de pie y luego no estaba, como apagar un interruptor. Clínicamente, estuve muerto 18 minutos. Mis compañeros de la obra me encontraron tirado y llamaron a emergencias. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. Trabajaron durante 11 minutos para devolverme el pulso. Eso me contaron después. Para mí, esos 18 minutos no tuvieron duración. Fueron eternos y fueron inmediatos al mismo tiempo, lo cual no tiene sentido en el tiempo de aquí, pero en el tiempo de allá era perfectamente lógico. Lo que viví en esos 18 minutos es lo que necesitas escuchar hoy, especialmente lo que Jesús me mostró sobre las personas famosas, sobre lo que estaban haciendo en su última hora antes de llegar al lugar del que Él me habló con una gravedad que nunca había sentido en ninguna voz humana, porque Él me lo mostró por una razón, y esa razón, entendí después, eres tú. Cuando salí de mi cuerpo no fue como caer dormido, fue como despertar de un sueño muy largo del que no sabías que eras parte. El mundo físico se volvió distante de una manera que no era aterradora, sino curiosamente tranquila, como cuando bajas el volumen de algo que llevaba tiempo sonando demasiado fuerte. Y ese sonido que te describí al principio, esa frecuencia sin nombre, se fue haciendo más presente, no más fuerte en el sentido de volumen, más presente en el sentido de real, como si todo lo que había conocido hasta entonces como real fuera la imitación, y esto fuera el original. Me moví hacia una luz. Ya sé que eso suena exactamente como todo lo que has escuchado antes, pero es que es exactamente lo que ocurrió, y no tengo una manera más original de describir algo que en este idioma no tiene vocabulario preciso. Era una luz que no encegueció, era una luz que reveló. Cada cosa que esa luz tocaba se volvía completamente visible, completamente transparente, completamente conocida, y en el umbral de esa luz estaba Él. No voy a intentar describir su apariencia, porque lo que percibí de Él no era principalmente visual, era presencial, una presencia que lo llenaba todo sin ocupar espacio, y lo que sentí al encontrarme con esa presencia fue algo que no tengo manera de reducir a palabras, que todo lo que había creído que importaba en mi vida era infinitamente más pequeño que este momento, y que todo el amor que había experimentado en 43 años era apenas un eco, apenas una sombra pálida de lo que emanaba de Él en esa fracción de segundo. Era Jesús. No lo dudé ni un instante.
repente, no me lo tuvo que decir nadie, fue inmediato, absoluto, como cuando reconoces la voz de tu madre aunque no la hayas escuchado en años, y antes de que yo pudiera decir nada, antes de que pudiera formular una sola pregunta, él me habló, no con palabras exactamente, era algo más parecido a una transmisión directa, como si sus pensamientos se convirtieran en mis pensamientos con una claridad perfecta y sin interferencia, y lo primero que entendí en esa transmisión fue algo que me golpeó con una fuerza que no esperaba. Todo lo que había ignorado en mi vida tenía peso, no en el sentido de culpa, en el sentido de consecuencia real. Las cosas que ignoramos no desaparecen, no se evaporan porque decidimos no mirarlas, se acumulan, tienen masa, y en ese lugar esa masa era completamente visible. Yo había ignorado muchas cosas, había ignorado la voz que me repetía que llamara a mi padre, después de la pelea que tuvimos el año antes de que él muriera. Una pelea tonta, de las que no recuerdas bien de qué fueron después. Esa voz me llegó varias veces. Varias veces la aparté con la excusa del trabajo, del tiempo, del orgullo que no quería doblar. Mi padre murió de un derrame cerebral un martes por la mañana, sin aviso, igual que yo, y esa llamada no ocurrió nunca. Había ignorado el partido de fútbol de mi hijo, no uno, varios. Él dejó de invitarme después de un tiempo. No con palabras, solo dejó de invitarme. Y yo lo noté, pero me dije que después hablaríamos, que después tendría tiempo, que había cosas urgentes que atender primero. Lo urgente siempre ganaba, lo importante siempre esperaba. Había ignorado la sensación, en la misa de la última Navidad antes del infarto, de que algo quería cambiar en mí, una sensación clara, precisa, como una mano en el hombro. La ignoré porque cambiar daba miedo. Era más cómodo quedarse en lo conocido aunque lo conocido ya no me alcanzara. Todo eso estaba ahí, en ese lugar, con un peso que no podía evadir ni minimizar. Y luego Jesús me dijo algo que no esperaba escuchar. Me dijo, te voy a mostrar algo, pero necesito que lo cuentes. Eso fue la instrucción, sin adorno, sin suavizado, sin opciones presentadas como alternativas. No dijo si quieres, no dijo cuando tengas ganas, dijo, necesito que lo cuentes. Y en el momento en que esas palabras o esa transmisión, ese entendimiento directo llegaron a mí, supe dos cosas con una certeza que nunca he vuelto a sentir sobre nada en este mundo. Primero, que volver no era opcional, que había algo que hacer aquí, que mi paso por ese lugar tenía un propósito que no estaba terminado. Segundo, que lo que estaba a punto de ver no era para mí, era para ti. Lo que ocurrió después no tiene una estructura física que pueda describir bien. Fue como ver y estar simultáneamente, como si el tiempo dejara de ser una línea recta y se volviera un espacio en el que múltiples cosas existen al mismo tiempo, todas igualmente presentes, todas igualmente reales, sin confusión, con una claridad que no he vuelto a experimentar aquí. Y en ese espacio Jesús me mostró personas, personas que el mundo conoce, personas cuyas caras aparecen en pantallas, personas a quienes millones de seres humanos siguen, admiran, imitan, envidian, pero no me mostró su fama, no me mostró su éxito, no me mostró lo que el mundo puede ver de ellas, me mostró su última hora, la última hora antes de que llegaran al lugar del que él habló con una gravedad que me heló el alma, incluso en ese espacio donde no existe el frío físico. La primera persona que vi era un hombre que había llenado estadios, un hombre cuya voz había entrado en cada hogar, en cada auto, en cada dispositivo del mundo, un artista, un ídolo, el tipo de figura a la que una generación entera de jóvenes había querido parecerse. Reconocerlo fue inmediato, aunque Jesús no pronunciara su nombre. En ese espacio sabes las cosas sin que te las digan. En su última hora, ese hombre estaba solo en una habitación, no un cuarto de hospital, una habitación de hotel lujosa, con una ventana enorme que daba a una ciudad iluminada, y en esa habitación había una televisión encendida, y en esa televisión pasaba un programa sobre su vida, sus logros, sus premios, las multitudes que lo habían aclamado, los años de dominancia en su industria, y él miraba esa pantalla con una expresión que nunca olvidaré. No era orgullo, era hambre, el tipo de hambre que no se sacia con más del mismo alimento, porque lo que necesita no es ese alimento. Era como ver a alguien bebiendo agua salada,
con más y más sed después de cada sorbo. La pantalla le mostraba todo lo que había construido, y él lo miraba como si todavía no fuera suficiente, como si todavía necesitara que alguien le confirmara que valía, que era suficiente, que importaba. No había nadie en esa habitación, nadie que lo dijera, porque había pasado décadas construyendo una presencia que el mundo podía ver y admirar, mientras descuidaba todo lo que no puede fotografiarse ni transmitirse, su familia, su fe, esas conversaciones incómodas que se postergaron hasta que las personas del otro lado se cansaron de esperar. En su última hora estaba rodeado de imágenes de sí mismo y estaba completamente vacío. La segunda persona que me mostró era una mujer, poderosa, el tipo de mujer a quien cuando entra a un cuarto todos se detienen. Había construido un imperio, había tomado decisiones que afectaron a millones. El mundo la llamaba un ejemplo, una líder, una mujer que rompió todos los moldes. En su última hora, esa mujer desplazaba la pantalla de su teléfono, arriba abajo, buscando algo, y lo que buscaba lo supe en ese instante con una precisión que me rompió el corazón. Era una sola cosa, un mensaje de alguien que la amara sin querer nada de ella, sin agenda, sin transacción, solo amor. No lo encontraba, porque había pasado décadas aprendiendo a relacionarse con el mundo en términos de utilidad mutua. Habías usado a personas antes de que te usaran, y en ese proceso había enseñado, sin proponérselo, a todos a su alrededor a relacionarse con ella exactamente así. En su entorno, nadie sabía cómo amarla sin calcular algo, no porque fueran malas personas, sino porque ella lo había establecido así con su propio comportamiento, año tras año, elección tras elección. En su última hora, tenía todo lo que el mundo define como éxito, y no tenía nada de lo que el alma necesita para morir en paz. La tercera persona me afectó de una manera diferente a las anteriores. Era joven, más joven de lo que esperaba, y era famoso de la manera en que este siglo produce fama, rápida e intensa, como un fuego que se enciende con cualquier combustible disponible. Millones de seguidores, contenido que llegaba a todas partes, el tipo de persona que los adolescentes quieren ser. En su última hora estaba llorando, no con drama, no con escándalo, con ese llanto silencioso, agotado, de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo completamente solo, y lo que cargaba solo era la distancia entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente era. Había construido, con una destreza extraordinaria, una versión de sí mismo que no existía, y vivía con el terror constante, cada día, de que alguien lo descubriera. Nunca había pedido ayuda, nunca, porque pedir ayuda hubiera roto la imagen, y la imagen era todo lo que tenía para que el mundo lo quisiera. En su última hora estaba destruido por dentro, y nadie lo sabía, porque era demasiado bueno construyendo la ilusión de que estaba bien. Jesús me mostró más personas, me mostró el hombre de negocios que en su última hora revisaba sus cuentas no con satisfacción, sino con la sensación de que nunca era suficiente dinero, que siempre faltaba un poco más para que finalmente pudiera descansar. Me mostró el predicador que en su última hora estaba en un escenario frente a miles de personas, y por dentro se preguntaba si creía en lo que decía. Me mostró el político que en su última hora sostenía la mano de su esposa en un acto público y notaba que hacía meses que no la miraba a los ojos de verdad. No los mostraré todos ahora, porque lo que importa no es el catálogo. Lo que importa es lo que conectaba a cada uno de ellos. Lo que los conectaba no era el dinero, no era un vicio específico, no era la fama en sí misma, que en sí misma no es un pecado. Lo que los conectaba era esto. Cada uno de ellos había escuchado, en algún punto de su vida, una voz. No necesariamente la voz de Dios en una zarza ardiente. A veces era la voz de un hijo que necesitaba un padre presente, y lo dijo claramente, aunque el padre no escuchara. A veces era la voz del cuerpo propio diciéndoles que ya no podía más. A veces era una sensación en un cementerio, o en un hospital, o en la sala de una iglesia a la que fueron por obligación. Una sensación de que había algo más importante que lo que estaban persiguiendo. Cada uno de ellos había escuchado esa voz, y cada uno de ellos la había ignorado. No una vez, 100 veces, hasta que ignorarla se volvió un hábito, hasta que el hábito se volvió una identidad, hasta que la identidad se volvió una jaula de la que no encontraban la salida porque ya no recordaban que había una. En su última hora, cada uno de ellos estaba solo, con el eco de esa voz que habían rechazado a lo largo de toda su vida,
y en ese lugar, ese eco tenía un peso que no podía ignorarse. Eso fue lo que Jesús me mostró, no para que lo juzgara. Eso me lo aclaró con una ternura que todavía me emociona recordar. Me lo mostró porque yo también había estado en ese camino, porque yo también tenía mi lista de voces ignoradas, porque la diferencia entre yo y esas personas no era de naturaleza, era de grado, y quería que lo viera. Llegué a un límite, no era un muro, no era una puerta con guardianes, era simplemente el punto hasta donde podía llegar, como si el espacio mismo tuviera una membrana invisible. Y supe, sin que nadie me lo explicara, por qué no podía pasar. No podía pasar porque había cosas que todavía no había hecho. Esa llamada que no hice, esa tarde que no dediqué, esa decisión que postergué. Esas cosas no eran culpas que alguien me cobraba, eran incompletitudes, cosas comenzadas que pedían terminarse, posibilidades que todavía existían del lado de los vivos y que yo todavía podía cumplir. El límite no era un castigo, era una información. Y Jesús, ahí, en ese límite, me dijo algo que no tengo manera de repetir con la precisión con que lo recibí, pero que voy a intentar lo más cercano posible. La vida no es el tiempo que tienes, es lo que haces con la voz que ya escuchaste. No lo dijo con severidad, no lo dijo con el tono de un juez, lo dijo con la ternura de alguien que lleva mucho tiempo esperando el momento en que puedas escucharlo. Como cuando alguien que te ama profundamente te dice algo que duele precisamente porque es verdad, y porque viene del amor, no del juicio. Luego me dijo, vuelve, cuenta lo que viste, y desperté. Tubo en la garganta, luces del hospital, mi hijo llorando de pie al lado de la cama, con la cara enterrada en las manos. Y lo primero que hice, antes de que los médicos terminaran de reaccionar, antes de que alguien me explicara lo que había pasado, fue extender la mano hacia él. Y cuando la tomó, no la solté en mucho tiempo. Eso fue hace 4 años. Desde entonces mi vida no es perfecta. No obtuve superpoderes. No me volví un santo, ni un predicador, ni alguien que lo tiene todo resuelto. Sigo siendo el mismo hombre que cometió los mismos errores. Me enojo, me equivoco, tengo días malos. Pero hay algo que cambió de manera irreversible desde aquel martes de septiembre. Ya no puedo ignorar la voz. Cuando me dice que llame, llamo. Cuando me dice que esté presente, me quedo. Cuando me dice que diga algo difícil porque necesita decirse, lo digo. No perfectamente, no siempre sin miedo, pero ya no lo postergue con la excusa de que hay tiempo, porque sé, con una certeza que ningún argumento puede quitarme, que el tiempo no tiene garantía. Lo que vi de esas personas famosas en su última hora no me llenó de satisfacción, como si yo fuera mejor que ellos. Me llenó de compasión y de alarma. Compasión porque vi que cada uno de ellos, en algún punto de su historia, tuvo la oportunidad de elegir diferente. Todos la tuvieron. La voz llegó a cada uno. Y alarma porque yo también estaba ahí, en ese camino, con mis propias voces ignoradas acumulándose en silencio. La fama no protege de la soledad. El éxito no llena lo que el alma necesita. Los millones de seguidores no reemplazan a una sola persona que te ame en tu oscuridad más completa. Y ese es el mensaje que Jesús me envió de vuelta a contar. No es un mensaje sobre ellos solamente, es un mensaje sobre ti, sobre mí, sobre cualquiera de nosotros que llevamos demasiado tiempo construyendo lo que el mundo puede ver, mientras ignoramos lo que solo Dios y nosotros podemos ver. Desde ese umbral, desde ese espacio donde estuve 18 minutos entre este mundo y el otro, me llegó algo que Jesús me pidió explícitamente que transmitiera. No es una profecía de catástrofes, no es una lista de pecados, es algo más simple y más urgente que todo eso. Es un recordatorio y una bendición. Para ti que estás mirando esto en este momento exacto. Para ti que tal vez estás pasando por algo que no le has contado a nadie. Para ti que llevas tiempo con esa sensación de que hay algo más, algo que no encuentras en nada de lo que el mundo tiene para ofrecer. Esa sensación no está mal, no es ansiedad sin nombre, es el alma llamando. Es esa voz que habla desde lo más profundo de lo que eres, recordándote que fuiste hecho para algo que ninguna pantalla, ningún número de seguidores, ningún nivel de éxito puede darte. Escúchala, no mañana, hoy. Eso es lo que Jesús me envió de vuelta a decirte. Y lo digo sin adorno, sin performance, sin drama. Hay personas en este momento que están en su última hora. Hay una pequeña posibilidad de que tú seas una de ellas. No lo digo para aterrarte, lo digo porque en ese lugar esa posibilidad es tan real que no tiene sentido actuar como si no existiera. Lo que sí sé es esto: si llegas al final de tu vida habiendo respondido a esa voz, habiendo amado con presencia en lugar de con distancia,
vida, habiendo dicho lo que necesitaba decirse y estado donde necesitabas estar, no llegarás con ese hambre que vi en los ojos de ese hombre mirando su propia pantalla en un cuarto vacío. Y si hay personas en tu vida a quienes debes llamar, a quienes les debes presencia, a quienes les debes esa conversación que has postergado, escucha eso ahora mismo como lo que es, la voz. Respóndele. Si esto que compartí tocó algo en ti, escríbelo en los comentarios. No tiene que ser perfectamente formulado, no tiene que ser largo, una línea basta, porque en ese acto de escribir ya estás respondiendo algo, ya estás escuchando. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo. Seguiré compartiendo lo que vi y lo que llevo desde ese martes de septiembre, porque hay más, y hay una razón por la que llegaste hasta aquí hoy. Esa razón también tiene un nombre, y creo que ya la escuchás.